tardes a todos. Estamos aquí en la sesión, en la reunión de psicología, la conferencia café de psicología jurídica, y Núria nos va a hacer la primera presentación. Bueno, buenas tardes, bona tarda a tothom. Desde la sección de jurídica hoy os presentamos esta actividad sobre el tema de qué pasa, ¿no?, con las rupturas de pareja cuando hay hijos adoptados. Entonces, el discursor va a ser Jaime Ledesma, y Pilar Guerra, que es la coordinadora del grupo de trabajo de aquí de Barcelona, es la que va a hacer las preguntas y va a dar un poco el debate y el contrapunto. Gracias, Núria. A ver, conocemos a Jaime a través de Núria, que se lo ha encontrado en algún congreso, y le gustó su manera de exponer la problemática de la adopción, y pensó que era muy interesante que a nivel jurídico nos ilustrara sobre el tema, porque todas las personas que trabajamos en jurídica en algún momento nos hemos encontrado con una pericial donde hay hijos adoptados, ya sea con hermanos, ya sea hijos sin hermanos, niños que vienen de distintos contextos geográficos, y esto nos ha ocasionado muchas preguntas y quizás plantear la pericial desde un punto de vista diferente. En esta línea, Núria pensó que era interesante contar con la colaboración aquí de Jaime, que es educador social y psicopedagogo y mediador familiar, y desde los principios de su carrera, si no tú me corriges, se ha interesado mucho por el mundo de la adopción. Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada con las adopciones y las familias. Él es director de Centro Mado en Madrid, que se dedica a la mediación familiar, a la búsqueda de orígenes y a todo el trabajo en esta línea. Él nos dará ahora una charla. Le hemos pedido que hable de los hijos adoptados, de las familias, de las rupturas, y que especifique un poco los vínculos y cómo trabajar este vínculo, porque creemos que a la hora de hacer una pericial el vínculo es muy importante y el análisis de este vínculo. El vínculo de los hijos adoptados, él nos hablará cómo se forma y los traumas que luego se puede ocasionar a través de una ruptura o separación y cómo son estas separaciones. Y después de su introducción, ¿no?, que trae una introducción aquí, una explicación, tendremos opción a hacerle preguntas y hacer debate, que creemos que será muy rico y enriquecedor. ¿Te parece, Jaime? Claro, Muchas sí. gracias por estar aquí y vosotros. acompañarnos. Gracias a vosotros. De hecho, me voy a levantar, que es mala hora, y así mantengo mejor la atención. Se oye, ¿no? Sí, genial. No hay problema que me levante, me ponga aquí, me quedo quieto, intentaré no moverme mucho. Bueno, muchas gracias a todos por habernos encontrado por ahí en congresos, ¿no? Como dice Pilar, que ha sido genial, ha sido fortuito, pero mira, la he enganchado, así que yo encantado. Y gracias además por venir, que una tarde ya después de trabajar es duro, yo lo entiendo, para escucharme voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Y además yo encantado, además Barcelona me encanta, así que siempre es una buena excusa para dejarme caer por aquí, y genial. Bueno, ya me ha presentado, pero además me gustaría decir que aparte, bueno, que pertenezco a Amado, pertenezco también a una asociación que se llama La Voz de los Adoptados, y no vengo hoy en su nombre, pero La Voz de los Adoptados es una asociación en la que todos son socios mayores de edad adoptados, menos yo, que soy el único que no soy adoptado de la asociación, y eso nos hace también entender desde el otro punto de vista, directamente desde el adoptado, pero también con un poco de retrospectiva, ¿no?, de pensar cómo lo vivía yo cuando era pequeño, ¿no? Cuando yo era pequeñito y me decían esto, cómo lo sentía. Y entonces nos ayuda mucho más a comprender pues cómo puede ser actualmente la visión, ¿no?, de ellos. Para hablar de adopción y acogimiento, pero sobre todo adopción, se nos ocurren un montón. La primera adopción que podríamos pensar es en Moisés, ¿no?, desde los mitos, para que veamos que está por todas partes. Y por romper un poco el hielo. Tarzán, que podría ser una adopción internacional, ¿no?, interracial, por lo menos. Aquí esta me encanta, no sé si conocéis Kung Fu Panda, pero es fantástico ver cómo un oso tiene como padre a una grulla y nadie se hace preguntas. Ahí es todo natural. De hecho, sin hacer tampoco demasiado spoiler en eso, en la segunda parte hasta busca sus orígenes, ¿no?, que es importante. Pinocho, una adopción monoparental, masculina, y además de cierta brecha generacional, acogimiento en familia extensa.
bueno, esto no es exactamente una adopción, pero sí es una búsqueda de orígenes, Gru, Superman, Batman en cierto modo, Pippi, Walt Disney, que era adoptado, y de hecho era adoptado con orígenes españoles, o sea, que dicen luego las malas lenguas que vino por aquí a buscar, Steve Jobs. Tenemos un montón de adopciones que sin darnos cuenta en la tele las vemos, homoparentales también, adopciones, bueno, un acogimiento también podría ser de la Bella Durmiente, ¿no? Que se queda acogida por 3 hadas durante unos años hasta su adolescencia. En definitiva, la adopción está en todas partes, tampoco tenemos que verlo como algo muy sesgado, es verdad que tiene peculiaridades, pero bueno, es algo que lo vemos, tú te cruzas con adoptados por la vida y no se lo detectas, ¿no? Es una persona más, pero sí que tiene algunas peculiaridades que es de lo que vamos a hablar. No voy a meterme tanto directamente, como luego va a haber un tiempo donde podemos hablar, no voy a entrar tanto en las separaciones y divorcios, que sí que hablaremos de ello. Voy a hablar desde el lado del adoptado y en general voy a hacer algunas pinceladas de cómo tienen algunos sentimientos diferentes, en cierto modo, ¿no? O cómo viven, tienen algunas vivencias, algunas creencias también. Y desde ahí yo creo que por el sentido común vamos a ir viendo después entonces cómo se puede aplicar eso dentro de unas rupturas o una separación. Pero de todos modos, como decimos, después va a haber un debate y además habrá preguntas, podemos ir aclarando toda esa parte que yo creo que es importante. Así que bueno, dejamos esa parte más cómica, me voy a meter en lo rollo, esto lo pasaré rápido, simplemente bueno, por hacer un poco un marco histórico. Y hablaba ahora con Pilar, ¿no? Que hay leyes que nosotros somos muy nuevos en adopción, en España en general. Otros países como Estados Unidos o Canadá, Suecia, nos llevan ventaja. Desde la Segunda Guerra Mundial han empezado a tener adopciones internacionales. Nosotros desde principios del 2000, finales de los 90, ¿no? Que hubo la primera. Con lo cual estamos en pañales todavía y nos viene bien aprender de otros países. Reino Unido, estábamos hablando de la búsqueda de orígenes, que no tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero Reino Unido tiene sus leyes hechas desde finales de los 80 aproximadamente y nosotros desde el 2007. Para que nos hagamos una idea de todo lo que nos queda por aprender, no es por desanimarnos, pero sí para hacer una visión hacia otro lado y que bueno, que vamos aprendiendo. Ya hay más centros donde podemos dirigirnos. Bueno, esto era simplemente por hacer, justo ayer además se celebraba los derechos del niño y bueno, pues que ha ido cambiando la manera también de concebir la adopción. Ya no es ese secreto que había antes, algo muy malo, ¿no? Que se mantenía escondido. Cuando adoptabas incluso te cambiabas de barrio para que no se supiera y hoy se ve con más naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que si es adopción internacional salta a la vista, ¿no? Si unos padres blancos tienen un hijo negro, pues de pronto llama la atención, pero bueno, es más normalizado y también como hemos visto en la tele. Bueno, ahora aquí simplemente era por hacer el repaso y quedarnos con una gráfica importante también para que entendamos en qué situación estamos de la adopción. La gráfica no está actualizada aposta porque ahí se va viendo la mayor parte de las adopciones que se fueron haciendo en España hasta colocarnos en el segundo país del mundo que adoptaba. Fijaos el contraste, somos los últimos que hemos empezado a adoptar internacionalmente y nos colocamos enseguida a la cabeza de las adopciones. En definitiva, tenemos actualmente unos casi 50.000 niños adoptados internacionalmente. Bueno, niños menores de edad, también adolescentes. Más otros 30.000 que se calcula que hay en protección de menores de nacional, pues hay unos cuantos. Y claro, pues como todas las familias, pasan cosas. Algunas se divorcian, otras no, otras siguen, otras aumentan la familia. No todas las familias son la familia clásica también tradicional que teníamos hasta ahora, ¿no? Ya hemos cambiado, ya no son solo padre, madre, hijos, a veces es solo un padre o una madre, o dos padres, dos madres, o reconstituidas, o entra con la familia, con los hijos del matrimonio anterior, con lo cual, bueno, pues se producen fórmulas diferentes que tenemos que ir aprendiendo a manejarlas también. Y bueno, y quería hablar también, que además lo voy a hacer ahora una pincelada por si acaso nos encontramos con algún caso así que me parece importante, que se contempla desde la ley de 2015, que es la adopción abierta, y es una adopción peculiar. Todavía no hay muchos casos en España, pero bueno, ya se contempla, así que luego hablaré de ellos. Estoy yendo muy rápido, perdonadme si acaso me dais una seña de que vaya más freno. Tengo muchas cosas que contar. Ayer estuve eliminando diapositivas, en plan diciendo, madre mía, el tostón que voy a meter,
Pero no me importa que si no, si al final me cortáis porque no habéis entendido algo. Y yo quiero soltar todo lo que es más teórico y después que pueda haber un debate, que yo creo que vamos a tener bastante tiempo de debate, o sea que, pero si os cansáis de mi voz también, en cuanto abráis un poco la boca yo me doy cuenta y ya voy reculando, ¿vale? Bueno, tampoco os voy a dar una clase, no vamos a hablar de qué significa adopción, pero sí que aquí lo que quería era sobre todo marcar que la adopción es una medida de protección a la infancia excepcional y permanente. Permanente es decir para siempre, ¿no? Eso que a veces no nos queda claro, ¿no? Esas cosas de y lo devolvió. Es verdad que en cierto modo a veces se acaba devolviendo, entre comillas, o incluso internando en un supercolegio de Suiza es una devolución de tu hijo, ¿no? Que sigas teniendo la patria potestad. Pero bueno, por no frivolizar tanto como, no, es que le salió mal, ¿no? Que eso se oye muchas veces como, no, es que le salió mal, era un niño muy problemático y lo devolvió, como si fuera el Corte Inglés. Y no, es un delito, ¿no? Devolver así, igual que abandonas a tu hijo biológico es un delito, a un hijo adoptado también. Con lo cual, bueno, para tener eso en la mente y que es un interés superior del niño, por supuesto. Y que adopción y acogimiento, no vamos a entrar hoy en eso porque sobre todo vamos a hablar de adopción, pero no es lo mismo. En el caso de un acogimiento, por ejemplo, no es que se pudiera devolver, pero sí que en caso de separación y divorcio pues se tomarían otras medidas y probablemente se fuera a otro lugar, ¿no? Depende de cómo fuera. Pero bueno, no entraremos en eso. La adopción abierta, que es lo que os comentaba, es una adopción en la que desde el principio, y porque se valora sobre todo, sobre todo no principalmente, que sea beneficioso, que sea pensando en el menor, que haya contacto con la familia biológica. Entonces es lo más parecido quizás a un acogimiento permanente, ¿no? Que conocíamos antes, con la diferencia de que es una adopción plena en cuanto a derechos, patria potestad, guarda y custodia, por supuesto, de la familia adoptiva, solo que se compromete a tener contacto por el bien del menor con la familia biológica. Claro, y ahí dices, esto es mucho mejor para un niño, eso es cierto, en cuanto al proceso de construcción de su identidad, pero claro, a veces trae conflictos. Y allá donde haya un conflicto, pues estamos nosotros, ¿no? Intentamos ayudar, por lo menos. Es un compromiso total de todos, del adoptado, aunque bueno, no es que se comprometa, incluso que él seguramente lo necesita, es bueno, incluso lo ha verbalizado, que quiere tener contacto con la familia biológica, sobre todo suele ser con hermanos, ¿no? Quizás, pero bueno, puede ser con cualquier familiar, siempre que se ha valorado previamente, con la familia adoptiva, con la familia de origen y los profesionales que estamos alrededor. Porque claro, como decía, pues van surgiendo conflictos, van cambiando las cosas, las edades, los gustos, los horarios y se tienen que revisar algunos acuerdos, se tienen que encontrar algunas herramientas para resolver eso, los mensajes que se lanzan, es que cada vez que ve a su madre biológica está súper revuelto. Esto, si conocéis casos de acogimiento permanente, cada vez que tienen visitas tuteladas con la madre biológica, pasa, ¿no? Que es positivo, es bueno para él, pero a la vez, claro, normal, de pronto surgen ahí dudas y revuelve un poquillo, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces ese día de pronto decimos, esta semana ha estado fatal en el cole, se ha pegado con un amigo en el patio, no ha hecho los deberes. Entonces dices, ¿qué pasa, no? Que justo siempre coincide con estos días. Entonces, bueno, hasta ahí por eso intentamos, nosotros siempre vamos a apostar, claro, que os voy a decir yo, que vengo en este nombre, ¿no? Pero apostamos por la mediación familiar, que creemos que es el mejor acompañante profesional, no excluyendo, por supuesto, ni a psicólogos, ni a abogados, trabajadores sociales, pero sí que para los conflictos y en el día a día, pues quizá es la mejor figura profesional que pueda ir. ¿Qué pasa con la familia adoptiva? Que estamos diciendo este compromiso total, cuando de pronto, claro, estamos haciendo las visitas con la familia biológica y surge que, plum, divorcio o separación, ruptura, como sea, ¿no? De pronto ya se divide en tres, ya no es voy a ver a mi familia biológica y tengo a mi familia adoptiva, mi familia sin etiquetas, pero es que encima ahora ya es como que tengo tres casas, ¿no? Tres lugares a los que visitar, a mi padre, a mi madre y a mi familia biológica, que a lo mejor también están así, a veces viene mi padre, mi madre, otras veces voy a ver a mis hermanos. El niño al final está perdido, no sabe a dónde pertenece, exactamente cuál es mi sitio. Yo soy estorbo, juegan conmigo a la pelota de un lado a otro.
Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esto en cuanto a adopción abierta. Yo ya voy a enfocarlo todo desde la mediación familiar, dentro de la adopción en distintas situaciones. Y para eso, pues lo primero, vamos a hablar de la separación y divorcios directamente cuando hay hijos adoptados, pero es que además esto lo podemos relacionar con distintos casos, con que además haya conflictos en el adolescente adoptado dentro de la familia, si encima estamos en un proceso de separación, si además tenemos convivencia entre hijos biológicos e hijos adoptados dentro de un mismo sistema, que también a veces pues hay algunas peculiaridades, y además si hay una separación y encima estamos justo tratando todo el tema de hablar de los orígenes, de construcción de su identidad, dependiendo en cada etapa, ¿no? del niño. Pero ojo, se mezclan cosas interesantes y luego eso suele derivar que como se haya más cerca de la adolescencia puede incluso ser un disparador, algo que ya tiene quizá en la mente, pero que puede dispararle a decir, vale, que se va papá o se va mamá, que esto se acaba, pues yo voy a buscar a mis padres biológicos porque esto no lo entiendo. Yo aquí no tendría que estar, soy un estorbo. A veces piensan desde ese lado, ¿no? Por eso, bueno, esto es un poco el esquema de lo que vemos. ¿Cómo vais? Que yo voy como una bala, si no de verdad me decís, pero vale, y de tiempo vamos bien, ¿no? Vale, pues por lo menos hemos llegado a esta diapositiva. Yo siempre la pongo porque para mí, dentro de los profesionales que trabajamos en la adopción, estos son los sentimientos que tenemos que detectar y manejar, reconocer en los adoptados, son como las tablas de multiplicar, vaya. Esto es algo que... Hay muchos más sentimientos, pero estos son los que nos parecen más importantes, porque, por ejemplo, el sentimiento de abandono, pues está ahí siempre, que dices, bueno, pero no hay tampoco un abandono, porque en realidad fue adoptado a los días de nacer y él no ha vivido un abandono. Es cierto que no ha vivido un abandono como tal, de lo que entendemos, ¿no? de abandono en la calle, por ahí pidiendo, mendigando por las calles, pero sí que, en cierto modo, interpretándolo desde el sentimiento de pérdida, es un abandono. Todos hemos vivido abandonos en algún momento de nuestra vida. Cuando te deja una pareja, cuando se muere tu abuelito, cuando se acaba... Eso es un sentimiento de pérdida que lo percibes como un abandono. El problema es que aquí ha sido un abandono a una edad muy temprana, sin muchas explicaciones, un corte radical con una vida anterior. No es se muere tu abuelito pero sigue toda tu familia, ¿no? Es que toda tu familia desaparece y aparece otra. Entonces, claro, y además eso, pues cada adoptado por lo menos ha vivido una ruptura, que a veces más, porque de ahí ha pasado a una familia de acogida, o ha pasado antes a una familia extensa, después a una familia de acogida, luego un orfanato, luego otra vez a una familia de acogida, luego una adoptiva, y van teniendo rupturas. Por eso el abandono está muy presente, aunque sea de una manera inconsciente. Los niños adoptados que vienen con cierta edad, que son los que hablamos o oímos muchas veces es que es un niño muy conflictivo, es que vienen, les hace la vida imposible a los padres. Son generalmente niños que tienen un modelo de familia que abandona. Entonces, cuando entran en una familia, dan por hecho que le van a abandonar. Dicen, yo, antes de sufrir vinculándome contigo para que luego me des la patada, dámela ya. Que todos lo haríamos, si lo piensas así, todos pensamos, oye, pues desde ese lado me parece lógico, ¿no? Cuanto antes se acabe esto, que me vas a volver a tirar a la calle, tírame ya porque yo me encariño y luego sufro. No es consciente, evidentemente no hace todo este razonamiento que os he dicho yo, ¿no? Pero de una manera inconsciente sí que él va diciendo eso, y son niños que dicen, es que enseguida es que lo ha roto todo, lo tira, no guarda nada, roba. En el cole luego vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Que parece que ya se ha vinculado en casa y ahora vuelve a hacer lo mismo cuando empieza en el cole con la profesora, y es que le da patadas, y es que, pues bueno, es una manera de empezar a tener relación que es la que sabe. Por eso, bueno, cuando el abandono les acompaña tanto a los adoptados, que les acompaña en general a lo largo de la vida, ¿eh? No es que sea una cosa, bueno, a veces sí que puede ser algo más patológico, ¿no? Pero generalmente es algo, bueno, es un cierto miedo para el que tienes precaución y se ve mucho incluso en adolescentes, ¿no? Cuando tienes una pareja o cuando empiezan a tener pareja, pues por una tontería de has llegado tarde al cine y vamos a quedar, llegas 5 minutos tarde, ya le ven las orejas al lobo, de aquí vamos a discutir, se va a acabar la relación, me va a abandonar, pues antes de que me abandone le abandono yo.
Y en realidad no iba a pasar eso, es una discusión normal, ¿no?, entre novios, pero dices, uy, es que a veces no llega a tener un paso más allá en las relaciones, no llega a haber un compromiso por miedo al abandono, ¿no?, muchas veces. Ese abandono, además, eso pasa sobre todo en niños pequeños, pero también según crecen, conecta directamente, se relaciona con un sentimiento de gratitud, de agradecimiento a todo, porque piensas, yo no debería estar aquí, yo tendría que estar abandonado, entonces, pues yo, todo lo que me digan, sí. Entonces intenta agradar, está otra fase, ¿no? En el cole hace todo lo que le dice la profesora, se ve incluso en el patio, ¿no?, que son niños que juegan solamente a lo que dicen los demás, aunque ellos no proponen, se dejan como llevar, no vaya a ser que me rechacen del grupo, me abandonen otra vez, ¿no? Está todo el rato, por eso va todo hilado. Conecta además con esa gratitud, con que en la voz de los adoptados, de hecho, tenemos una persona que siempre lo comenta y lo explica muy bien, que dice, es que yo toda la vida me he sentido una familia de segunda clase, hija de segunda, y yo no debería ser hija, este no es mi sitio que me corresponde, cuando no es así, ¿no? Una adopción es una medida de protección y como cubre tu derecho a que todo niño tiene derecho a tener una familia, pues te buscan la tuya en la que te adaptes. Pero es verdad que esos son mensajes de una manera implícita, sin querer, la gente pues lo ve en la televisión, que se monta mucho esta adopción, un acto solidario, ¿no?, y estas cosas, pero también lo oyen desde pequeñitos, que van por el barrio y se encuentran una vecina, ¡ay, qué buena obra has hecho llevándote al niño! Como si los niños no entendieran, ¿no? Entonces ya dicen, una buena obra, o sea que yo, es que, claro, y entonces todos debemos estar agradecidos a nuestros padres, claro, por lo que nos dan, pero ellos es como que están doblemente agradecidos porque parece que sienten que ellos no se lo merecían, que ellos tendrían que estar en la calle y que, ya que me han hecho esto, ¿cómo les voy a hacer? Por eso, cuando empiezan a pensar en su familia biológica, dónde estará, tendré hermanos, mi madre biológica seguirá viva, entran en un conflicto de lealtad hacia su familia. Dicen, incluso a lo mejor lo comentan con amigos y dicen, es que fíjate, estoy pensando, y dicen, jolín, ¿cómo vas a buscar a tu familia biológica? ¿Cómo vas a hacer eso con lo que te quieren tus padres? ¿Cómo les haces eso? Y ya es como, ¿cómo se la clavas? Y no tiene por qué ser eso, ¿no? Con ese conflicto de lealtad, entonces, que tienen en general en cualquier relación con sus padres, en el caso de una separación y divorcio, imaginaos, ¿no? Yo por eso voy soltando todo esto, que yo creo que se hila todo al final, pero ese conflicto de lealtad, además, está conectado también, todo esto anterior, con la identidad. La identidad, bueno, luego vamos a hablar de ella, así que, pero bueno, es esta construcción que todos sienten a lo mejor como que les falta una pieza del puzzle, ¿no? No sé si os habéis fijado, la voz de los adoptados, el simbolito, el logotipo que tenemos, es justo eso, una pieza de puzzle, que es lo que todos coinciden de es que hay algo, o sea, yo en todo estoy bien, yo sé quién soy, por supuesto, estoy feliz, pero me falta algo, me falta una cosita ahí que me gustaría tener. Bueno, los niños adoptados en general son muy resilientes, eso es verdad, claro, pero a veces confundimos entre lo que es resiliencia o no. Sobre todo al principio, ¿no? Cuando llegan, yo muchos seguimientos de posadopción durante el periodo de adaptación a la familia, y dices, es que no lloro nunca, no llora nada, es más fuerte, se da unos trompazos, a veces se choca con la columna y no llora. Y no es que sea tan fuerte, claro, es que tiene cierta resiliencia en ese sentido también, pero es que ha aprendido que llorar no le servía para nada. Si ha estado en un orfanato llorando porque tenía hambre, porque tenía miedo o frío y nadie ha llegado al llorar, el llanto ha sido totalmente inoperativo. No ha llegado a ser al final un reclamo como hace cualquier bebé. Por eso después, a cierta edad, dices, jolín, que ya lleva aquí un tiempo con nosotros y de pronto se pone a llorar por tonterías, ahora está llorando por todo, no lloraba nada, y felicitas a los padres, ¿no? Dices, ole, qué bien, se está vinculando, se siente con el derecho y la seguridad a que ya no le vais a abandonar para quejarse porque no le has comprado el pequeño pony. Entonces dices, bueno, es verdad que luego hay que analizar eso, no vamos a hacer que llore por todo, pero dices, bueno, qué bien, está normalizándose, ¿no? En ese sentido. Y bueno, luego otro concepto que hay en esto es la novela familiar, que sobre todo van a jugar mucho con eso en la adolescencia, ¿no? Y sobre todo si estamos en un proceso de separación y divorcio, lo van a utilizar a veces como arma. Yo tengo
otro padre, tú no eres mi padre, tú no me mandas, en realidad. Esa frase que todos hubiéramos deseado decir de adolescentes, pero que ellos encima tienen un as bajo la manga, porque en cierto modo pues es real, ¿no? Sus padres son sus padres, no hay duda, pero con eso además sabe que la clava bien y que hace daño. Pues es esas fantasías, es un concepto freudiano, que no vamos a entrar mucho en eso ahora, pero sí es una manera de una narrativa que van teniendo ellos que a veces vaya a trompicones. Necesitan saber cómo enlazar la historia. Y si de pronto, cuando están construyendo toda esa identidad y teniendo esas dudas, aparece un divorcio o una separación, o acelera, o frena, o descoloca todo. Entonces puede haber ahí de todo. Bueno, esto voy a ir pasando más rápido porque ya he visto que ya me pasó. No, tranquilo, yo voy controlando. No, por eso ya yo también he dicho, madre mía, pero no pasa nada. Yo, si acaso de todas maneras si hay alguna duda, voy a lo interesante. Bueno, lo interesante, yo ya me quedo tranquilo que esos sentimientos, los 6 que he dicho, han quedado claros, ¿verdad? Yo por lo menos con eso, con que os vayáis con eso claro, me voy contento, porque es algo que ya sabiendo detectar en un caso, si os viene una familia y veis que pues este niño dice a todo que sí, dice que sí, ¿con quién quieres irte? Cuando a veces se le escucha, ¿no? Y se le tiene más en cuenta, pues ahí dices, pero ¿está realmente porque él lo dice? Porque es como lo que me digan, yo lo que me manden, ¿no? Bueno, y en la separación y divorcio, ya que hemos estado hablando del abandono, pues muchas veces lo viven precisamente como eso, como un segundo abandono. Otra vez, ahora que ya me sentía seguro en un ambiente donde era todo estable, ahora se acaba, se van a deshacer de mí y se asustan, ¿no? De a ver qué pasa, ahora iremos para eso. Cuando encima los conflictos del adolescente, que ya un adolescente, hablando en sus términos, ya tienen la aplicación descargada de conflicto dentro de ellos en cuanto llegan a la adolescencia, aquí, claro, pues está desde la propia situación del adolescente como tal, adoptado o no, que ahí está todas las hormonas ahí en ebullición, más la relación con los padres adoptivos y el temor de los padres frente al hijo adoptado, de ahí que me va a hacer, algunas fantasías que tenemos también los padres pensando en los hijos de, es que claro, es que vete tú a saber cómo era su madre, pensando que se va a heredar genéticamente la información de que si su madre era muy ligerita de cascos, ¿no? Como dicen algunos, que dice, sí, es que bueno, su madre, esto no, la niña es así y sí que me he enterado de algunas cosas, pero es que claro, yo no sé quién era su madre biológica. Y bueno, achacar esas cosas a una familia biológica no es. A lo mejor tiene que ver algo con la adopción y con cómo lo ha vivido, pero desde luego no nos lavamos las manos de decir, bueno, esto no es mío porque yo no tenía nada que hacer, o con el botellón, ¿no? Que es que claro, es que en Rusia ya se sabe, hay mucho alcohol y él fue adoptado allí, pues tampoco, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, a veces tenemos esas fantasías también y hay conflictos. Y precisamente los conflictos que surgen en la adolescencia a veces, ya esto pasa, bueno, ya lo veis si trabajáis en ello, pero muchas veces es el clic que hace, ¿no? Para que la separación o el divorcio se lleve a cabo. Son muchas discusiones en casa, muchos conflictos, nos ponemos de acuerdo entre padre y madre o entre las dos partes de la pareja y entonces empiezan los problemas y de ahí puede haber un divorcio. Con lo cual, encima, si eso pasa, el sentimiento de culpa del adoptado de lo he provocado yo. En ningún caso, nunca jamás es un hijo quien provoca un divorcio o una separación, pero si todos lo piensan ya a veces, en algún momento de su vida cuando esto ocurre, imaginaos un adoptado si lleva todos estos sentimientos que hemos estado hablando a sus espaldas, ¿no? ¿Qué pasa también? Bueno, esto lo iré pasando rápido y luego si hay preguntas, porque sucede también cuando hay hijos biológicos e hijos adoptados dentro de un mismo sistema, que pues a veces hay problemas. Suele ser más hacia una discriminación positiva hacia el niño adoptado, pero a veces, claro, ahí surgen también estas cosas. Hay un caso, no sé si recordáis, si conocisteis de hace unos años ya, de una familia estadounidense que se divorciaba, tenían un hijo adoptado en Rusia y pues como si fuera liquidación de bienes, era de quién se queda con el niño. Yo no lo quiero, yo empecé una nueva vida, yo tampoco. Y el niño apareció en el aeropuerto de Rusia con un cartel dando las señas de donde habían estado contactando en el orfanato donde la adoptaron. Claro, evidentemente eso es un delito y eso acabó mal, pero es verdad que, bueno, fue un momento de ahora rehago mi vida, ahora se acaba y el niño, pues como si fuera la mascota, ¿no?
¿Cómo? Imaginaos ese niño cómo lo vivió. Ese es un caso aislado, evidentemente no es lo normal, pero bueno, representa un poco lo gráfico de todo esto, ¿no? Y bueno, a veces hay conflictos, pero bueno, eso suelen ser más llevables. Y bueno, estas cosas de lo que hemos hablado, que hay muchos niños hablando de los orígenes y que justo eso también a veces es más, esto es hablar, no es la búsqueda de los orígenes, pero hablar en casa, transmitir, eso a veces también pues levantan pollas en la familia, ¿no? ¿Y por qué tú no pudiste tener hijos? ¿Y entonces qué? ¿Y quién era la culpa? ¿Tuya o de papá? ¿O quién? Y esas cosas a veces, pues si estamos justo en un proceso de divorcio, parece como que están raspando ahí o acelerando más las cosas, pero bueno, simplemente como anécdota. De todo esto que vamos hablando para hilar y lo vamos encajando, si hablábamos de la identidad, que he dicho que luego hablaría, pues bueno, cuando todo va bien, la identidad, pues va todo a gusto consigo mismo. Estamos hablando ya sobre todo hacia la adolescencia. Cuando hay una confusión de identidad, todo eso, ¿no?, que aparece, ¿no? El malestar psicológico, la impredecibilidad, todas estas cosas que en general ya está en el adolescente, pero si encima es un adolescente adoptado, imaginaos. Pero es que encima vemos que tenemos que integrar dentro de nosotros el abandono más el doble árbol genealógico de la familia biológica de allí, que quién sería, de dónde vendría, la familia de aquí, que aquí conozco más, conozco hasta mis abuelos y conozco más tíos, es más grande generalmente, pero es que encima si se divide el árbol genealógico que tengo aquí y fuera por un lado papá y por otro lado mamá, al final es lo mismo que hablábamos antes, se hace un triple árbol genealógico. Es mucho sobreesfuerzo para un niño, sobre todo más preadolescente, ¿no?, más que adolescente, el saber integrar todo eso y saber manejarlo. Y más para los padres que no tengan una orientación, unas pautas para saber cómo trabajarlo. El abandono, y esto además lo recogí de Viñet Miravent, no sé si la conocéis, pero la tenéis aquí en Barcelona, o sea que llamadla para la siguiente porque es una joya, escucharla es una gozada. Pero justo es los modelos de trato, esto que hablaba antes también, ¿no?, está relacionado por cómo se ha sentido ese abandono, este modelo de familia que abandona, que tiene. Y muchas veces pensamos, no, es que él es adoptado, pobre, él no tiene de otra manera. Lo que le hace daño no es la adopción, no es haber sido adoptado, es el abandono que sucede directamente de la adopción. Eso produce soledad, no tanto soledad en cuanto a que es que fui abandonado, sino soledad porque no encuentra a otra persona con la que sentirse identificado ese sentimiento, generalmente, a no ser que tengamos más personas adoptadas en nuestro entorno que puedan decir, es que yo a veces me siento, sí, justo, eso es lo que me pasa a mí, y no lo tienen, por mucho que les decimos, no, yo te entiendo, debió de ser muy duro, pero no lo tienen. Entonces, esa soledad hace que tenga más rabia de, jolín, es que esto, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué yo tuve que ser adoptado? ¿Por qué tengo que pensar en estas cosas? Y esa rabia llega a la incomprensión. Esa incomprensión, sumado todo esto con la rabia, piensa la conclusión, soy abandonable. Si a mí me abandonaron, me van a volver a abandonar, porque es lo que me ha ido pasando, con lo cual está siempre pendiente y expectante a ver cuándo va a llegar el siguiente abandono. Esto afecta evidentemente al vínculo que tenga con la familia, al vínculo que tenga también en otras relaciones, pero sobre todo en los adoptados. De hecho, bueno, no es que sea, claro, nosotros trabajamos con una población sesgada, no podemos hablar de todos los adoptados, pero sí que muchos que nos llegan tienen trastornos del vínculo importantes, incluso de adultos, ¿no?, de cómo se ha ido estableciendo esa relación con la familia. Esto afecta también a la autoestima, y claro, es esta frase de Gimberg que me parece importante, que no solo existe la pérdida ocurrida, sino la angustia de que pueda repetirse, ¿no? Entonces, claro, tú ya has vivido el abandono y ya eso ya te lo quedas ahí archivado de esto me puede volver a pasar. Me voy a saltar esto para que vayamos a... Es que quiero hablar de todo lo demás para que podamos hacer debate. Es simplemente que durante la construcción de la identidad empiezan a hacerse más preguntas sobre sus orígenes y puede ser un momento, como os decía antes, en el que comiencen a iniciar su búsqueda activa. Con lo cual esto revuelve también mucho en la familia, algunas familias no están de acuerdo en ello, piensan que lo hace como por venganza, piensan hemos fracasado como padres y por eso está buscando a otros padres.
y eso no es así, es un proceso natural es verdad que tiene que hacerse con cuidado, pero no significa, por habernos tomado la decisión de divorciarnos, fíjate lo que hemos hecho, ahora nuestro hijo se quiere ir con otra familia. No es eso lo que va a pasar, pero es lógico, eso podría haber pasado aunque no nos divorciáramos, de hecho pasa, pero bueno, para tener en cuenta. Y bueno, necesita saber que le reafirmemos que pertenece a la familia, a un grupo, a una cultura, que es hijo de, porque normalmente pero es hijo de quién soy, ¿no? También eso forma parte de nuestra identidad, no cómo soy, de dónde vengo, sino de quién soy, a quién pertenezco. Estas preguntas, a veces, eres chino, eres negro, insultos, ¿no? Que ven, que dices, bueno, eso también lo viven los inmigrantes, sí, pero de otra manera. Un inmigrante lo siente así, pero luego va a su casa y ve que al menos pertenece al grupo. Me han insultado, me han dicho moro de lo que sea, pero tengo a mis padres, tengo a mis hermanos, pertenezco al grupo. Un niño adoptado en Etiopía le han llamado negro, pero encima luego en casa dice, y es que encima mis hermanos son blancos, tenían que ser blancos como mis padres, como tal, y yo soy el diferente en todas partes. Y eso al final, pues claro, dice, ¿dónde estará mi familia? ¿Qué pasará con ellos? ¿Dónde están? Y al final conecta con ellos me abandonaron. Y vuelve a pensar lo de antes. Soy abandonable. Ay, cuidado, que me lo van a hacer estos. Así que, sobre todo en la adolescencia, ya me encargo de incomodar un poco a mis padres y hacer algunas preguntas, primero normales, ¿no? Lógicas, que sabemos responder, pero luego se las clavo y se las verbalizo así, de cuánto pagasteis por mí, por qué no ayudasteis a mi madre biológica, y si hubierais podido me habríais elegido a mí. Ahí necesitan saber, sí, eras tú el único, no podría ser otro. Pero claro, necesitan reafirmar que eso es de verdad así. Y claro, es lo que os decía antes, vosotros no sois mis padres, entonces aprovecha ahí y pumba. Por lo tanto, tiene un doble duelo. Ese duelo que hablábamos antes, primero, porque ya los padres de la infancia, los superpoderosos, que teníamos respuesta para todos y que le arreglábamos sus juguetes, ya empiezan a discrepar, a decir, joder, es un carca, es que no me entiendes, y se le ha caído un mito. Es un duelo que todos hacemos, pero además tienen también el doble duelo de los padres biológicos, esos que, bueno, serán ahí, están esperando y pensarán por mí, pero ya sobre todo en estas edades empiezan a pensar, jolín, qué mala gente fueron, a juzgar, que no sabemos lo que pasó, pero empiezan a pensar y seguro, y qué asco me da mi madre biológica, y tampoco, eso hay que canalizarlo, ¿no? Pero el caso es que se le ha caído, tiene un doble duelo. Si encima hay un divorcio que cae por aquí, en estos padres de la infancia que se les ha caído el mito, ese divorcio va a hacer que sea, pongo entre comillas triple, porque no es que sea un duelo como tal, pero ojo, entendéis la intensidad, ¿no? del duelo que tiene. Entonces tenemos que entender también ahí cómo se pone un niño o un adolescente si encima se está vulnerando su seguridad, su lugar de confort, que ve que se desvanece. Esto me lo salto también porque quiero ir ya directamente a estos de los ejemplos, de los sentimientos que os he puesto antes. Ya acabo, me queda esta y otra más y ya paro, de verdad, os lo prometo, que más voy. Pero con estos 4 sentimientos que podía haber cogido muchos más, pero estos como repaso para que os vayáis, os voy a hacer un examen sorpresa a la salida. Cuando tienen un sentimiento de gratitud, esto que hablábamos de que tienen que agradar a todo el mundo, si a veces, incluso a veces en juicios, cuando ya esto de ser oído y escuchado, ¿no? que recoge ahora a los menores, para ver por dónde ir, con quién estarás mejor, si con tu padre o con tu madre, si tienes claro, es que tengo que ser agradecido yo con lo que me digan. Voy a intentar ir, no quiero hacer daño a nadie, yo es que claro, si mi madre me dice, aparecen ya esto que hablábamos antes, ¿no? Que pueda haber una interferencia por parte de alguno de ellos, pero claro, es sobre todo que tenemos que saber nosotros como profesionales detectar realmente lo está pensando así o está atendiendo a ese agradecimiento que cree que tiene que dar. Porque a veces se siente que está en deuda. Ojo, con lo bien que se ha portado mi madre conmigo, con lo bien que me ha hecho esto, yo ahora no la puedo dejar sola. Aunque en realidad probablemente está mejor con su padre o al revés, ¿eh? Pero siente esa necesidad de no, yo lo que sea. Eso justo es el conflicto de lealtad, que a veces, por esto que os comentaba, pues aparece, dice, bueno, pues yo me voy de aquí, y esa fantasía que no va a suceder,
pero la puede pensar de, pues me pongo a buscar a mi familia biológica, que ellos seguro que me entienden, no como estos dos. Y claro, probablemente se encontrará que le entenderán menos y que no se imaginan la situación en la que están, si es que encontrara. Y bueno, y además se siente como que traiciona a sus padres, o sea que ya él mismo se siente fatal persona. Solo de pensarlo, solo de fantasear con ello, no de hacerlo. El abandono es esto que hablábamos. Ahora mis padres me van a devolver, no va a pasar, pero tendremos que hacer ver que esa inquietud que tiene se le quite por ese segundo abandono del que hablábamos. Y la identidad es que a veces yo no pertenezco aquí, yo es que no soy de aquí, claro, esto ha pasado porque yo lo he roto, ya empieza con la culpabilidad a unirse. En realidad me estoy repitiendo todo lo que hablaba y de nuevo la familiar, pero era de repaso. Por último, como conclusión o como consejos casi más, ¿no? Para los padres que están en un proceso de separación y divorcio, pues hay que conocer y tener en cuenta los posibles sentimientos del adoptado, hay que saber cómo les puede afectar estas cosas, hay que comunicar, hay que hablar con ellos. Esto siempre lo decimos en todas partes, pero sí que aquí hay que tener que atreverse a hablar de adopción y no tener miedo a pronunciar estas palabras de adopción, de abandono, no por machacar al niño, sino por que por fin pueda comprender de eso es lo que yo siento, por fin me entiendes. Que nos pasa también de adultos, que a veces sí, intentas justificar, pero oye, no pasa nada, que a veces diga, es que yo a mí me hubiera gustado nacer de tu tripa y encima no ha podido ser, en vez de decir, no, pero no pasa nada, porque mira, pues reconocer incluso, y a mí me hubiera gustado que nacieras de mi tripa, pero no ha podido ser y eso no nos invalida como madre e hijo, ¿no? Eso, o sea, tampoco hay que quedarse ahí, es decir sí, reconocer ese sentimiento y seguir adelante, hacerle saber que es querido y que siempre seguirá ahí, pase lo que pase, aunque cada uno de nosotros nos vayamos a vivir a una ciudad diferente, nosotros como padres siempre te vamos a querer y siempre vamos a ser tus padres, incluso aunque no te quisiéramos, que eso no va a pasar, pero vamos a ser tus padres, que es la necesidad de estabilidad que necesitan muchas veces, ¿no? Esa especial gratitud y conflicto de lealtad, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando se hace peritajes, ¿no? De por qué está respondiendo unas cosas u otras el niño, está respondiendo de verdad porque sale de él, o bueno, sale de él realmente, pero bajo qué fundamentos, ¿no? que tiene, y comprender que el proceso de identidad es diferente al resto de adolescentes. No es que tiene una parcelita más, cada adolescente tiene una cosa, no es que sea diferente al resto de los chavales, pero sí que tiene algo más que hay que trabajar con él y hay que entender, ¿no? por qué lo dice. Y sobre todo, bueno, si encima hay un factor racial distinto porque ha sido adoptado internacionalmente, más todavía, ¿no? Y bueno, no entenderla a los padres como una venganza, como esto que hablábamos, ¿no? La búsqueda de orígenes de es que lo hace para hacernos daño, ni como un fracaso de la adopción, no es que lo hayamos hecho mal, ni una insatisfacción con sus padres, es un proceso natural. Y ya después de esta tortura os dejo muchas gracias a los que estéis despiertos y cuando queráis hacemos un debate con las preguntas que tengáis o reflexiones. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Muy interesante. Me he pasado mucho de tiempo, pero bueno. Nada, tenemos tiempo para hacer debates, preguntas, para que bebas agua. Gracias. Para que bebas agua. Sí, he ido para ahí que como te una relajes. moto, pero bueno, yo ya lo he soltado todo, así que ahora todo lo que queráis preguntarme. No, ha sido muy interesante y muy profundo. Ya, hay quizá demasiado intenso en cuanto a contenidos, pero así por lo menos, aunque hayamos pasado por encima, luego si queréis investigar, yo también os doy donde queráis, podéis hacer y buscar bibliografía, pero tenía que soltarlo. Así de entrada da la impresión de que cuando trabajamos con una familia donde hay niños adoptados, menores adoptados, adolescentes, es como un amplificador de todo lo que ocurre en una familia donde no hay hijos adoptados. Es como, por lo que has dicho, como si el conflicto de lealtades se hiciera mayor, el sentimiento de gratitud puede confundirse con el conflicto de lealtades, etcétera. Entonces, de cara a esto, como peritos, como psicólogos peritos que trabajamos en familias y vamos a valorar custodias, dónde van a estar mejor los niños, cuál sería la manera más idónea de este reparto de convivencia, ¿tú te atreverías a aconsejar algún tipo de custodia, de forma, para que mantengan ese vínculo? ¿Hay alguna característica especial a considerar que no se fuera de las familias que no tienen hijos adoptados? Yo creo que cada familia es un mundo. Igual que nos pasa
con las familias que no son adoptados, que tienen otras peculiaridades, que a veces te encuentras que tiene un niño con hiperactividad, que a veces te encuentras, o sea, que hay otras peculiaridades que hay que tener en cuenta. En este caso, pues es igual, hay que tenerlo en cuenta, pero no hay un modelo mejor. Para un niño a lo mejor es mejor una custodia compartida, para otro a lo mejor es preferible que esté... No es que no me atreva, es que yo creo que no existe. A lo mejor soy muy osado yo, pero no existe un modelo que digas, no, si lo haces así, seguro que entonces va a ir todo fenomenal. Es dependiendo de la edad, de la situación del niño, de cómo lleva la adopción, de las logísticas también a veces, porque también es que moverse mucho de un lado a otro, si encima él es inseguro en algunos ambientes, es tener en cuenta. Ojalá pudiera daros una respuesta, pero vais a tener que seguir trabajando en cada peritaje. Sí, hay que individualizar a la familia, claro, trabajar con la familia de manera individualizada, igual que se hace en una familia que no tiene niños adoptados. Sí, no cambia. No cambia, salvo tener en cuenta estas cosas que pueden salir por detrás, pero no es mejor o peor una u otra. Pero es evidente que sí que hay un trabajo con el vínculo, aquí un trabajo que vosotros hacéis mucho y que hay un problema de vinculación, la primera vinculación cuando es adoptado, ¿no? Que se debe mantener el tiempo, y luego el abandono y unas nuevas revinculaciones. Todo esto, ¿cómo podríamos valorarlo? ¿Cómo podríamos profundizar en este análisis del vínculo? Que es quizás más importante. Claro, ¿no? sí, es la base. El vínculo, pues viendo también cómo ha ido siendo la historia del vínculo desde que ha llegado a casa. A veces, mira, por poner ejemplos, muchas veces intentamos normalizarlo, ¿no? Y que el niño, bueno, ya estamos aquí, ya está en España, ya está en casa, que vaya al cole cuanto antes, que empiece a jugar, que se socialice, ese mito que tenemos, cuando decimos, no, es mejor que primero esté en casa, ya llegará a los contenidos académicos, que entiendo que a los padres también les preocupe, ¿no? Ya llegará, pero primero que pase mucho tiempo en casa, que vea, pues que vaya contigo a la compra, que vaya, esas cosas. Y valorar en un peritaje, viendo, por ejemplo, que el niño ha estado más tiempo con alguien que con otro, que si ha llevado una buena, sabiendo la historia, ¿no? Si ha llevado una buena vinculación desde el principio, si se ha adaptado bien, se adapta a distintos entornos, al cole, nos puede dar una idea, una orientación. No es que sea determinante, pero nos da. Entonces, yo creo que es sobre todo hablar mucho con ellos y, oye, yo creo que tenéis ojo clínico para ver, ¿no?, cómo está siendo el vínculo. Luego, una vez que haya habido ahí una parte un poco más sensible o más delicada, no es muy diferente a otros vínculos que no son por familias adoptadas, pero que tienen un vínculo regulero, ¿no?, vamos a decir. Entonces, desde ahí ya se trabaja igual. No son tan marcianos, los adoptados, parece, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que está todo como muy amplificado. Además, has hecho mucha referencia a los adolescentes, ¿no? Que parece que es como un momento de crisis más agudo, ¿no? Claro, bueno, pero adolescentes adoptados sí, no, eso no es nada nuevo que Dios os diga. No. Pero en este caso, claro, es que los adolescentes empiezan a maquinar ya más cosas, ¿no? Ya así de pequeñitos, que podemos salvar un poco esta parte de, bueno, yo para haber sido adoptado, aunque yo no recuerde nada, he tenido que ser abandonado. Aquí, encima, en la adolescencia, ya empiezan a pensar no solo eso, sino dónde estarán los otros y por qué me hicieron esto a mí y ahora quiero rendir cuentas. Si está con toda esa parte como de ira dentro y rabia y encima hay una situación en casa que es conflictiva, va a salir. Y entonces, por eso, a eso es a lo que me refería, sobre todo en la adolescencia, que, claro, está todo más a flor de piel. Otra cosa que yo iba pensando a medida que estabas haciendo la presentación y que antes también hemos comentado un poco, es cuando se dan este tipo de las famosas interferencias parentales o manipulación en los casos de separación y divorcio. Es decir, cuando aquí uno de los progenitores, en un hijo adoptado, sí que va a hacer mella para que abandone. Entonces aquí realmente hay una situación de conflicto muy grande. Del padre adoptado o de la madre que adopta, que se ve que hay una interferencia y que el hijo empieza a abandonarla, y del segundo abandono, que además puede ser real, ¿no? Porque puede haber una interferencia muy fuerte. Todo esto, ¿qué supone en un menor, en los casos de separación, divorcio, de esas interferencias? Hombre, que supone, claro, pues como en cualquier caso. Yo en todas te empiezo a responder igual, como cualquiera. Pero es verdad que en este caso de adopciones, sobre todo el peligro es que se pueda interferir más sabiendo dónde están los puntos débiles del sería niño. Más fácil la interferencia aquí, quizás. Posiblemente, sí. Pero claro, también hay que ver, es que ahí tendríamos que remontarnos a qué certificado de idoneidad han tenido esos padres antes de haber sido adoptados, que a otros padres que hacen eso no lo tienen, pero claro, eso ya
Bueno, ese es otro tema que además aquí en España flojeamos mucho, ¿no? Porque todo se acepta al final. Pero claro, eso ya el mal está hecho, el mal entre comillas, y es verdad que ahí pues podrían ser más vulnerables o habría más facilidad de que pudiera haber ese tipo de SAP. Y en los casos estos de interferencias graves, ¿tú aconsejarías un cambio radical de custodia? Es decir, pues bueno, hay una custodia, hay un padre que está interfiriendo. ¿Tú aconsejarías, oye, no, pues se deja de ver a ese padre que está interfiriendo y la custodia pasa radicalmente al otro? Eso En un caso. no sé decir, ¿eh? Yo generalmente no soy muy partidario de cortes radicales, sobre todo por estas adaptaciones que van haciendo, ¿no? Pero bueno, habría que ver el caso. Yo creo que siempre hay que buscar una flexibilidad. Quizá a lo mejor hay que cambiar la custodia, si es verdad que pueda pasar eso, pero no el cortar directamente la relación, porque Pero ese cambiar abandono custodia, va a ser sí. otra vez grande. Pero cambiar Probablemente, custodia, sería una... sí, se tendría que valorar, ¿eh? No diría, uy, no, aquí pasa esto, pues se cambia la custodia, punto. Y luego hay mucha diferencia a la de establecer los vínculos y a la hora de trabajar con menores adoptados, si son de zonas de Europa o de zonas donde tienen a lo mejor los menores están más protegidos en la infancia, o de otras zonas geográficas, no sé, que no se me ocurre, pero a lo mejor pensando pues más deprimidas, como en África, o las casas comunes de Rusia que ha habido o en su día de China. O sea, ¿qué pasa? Porque tienen diferente origen, y ese origen marca mucho después a la hora de hacer el vínculo, ¿no? Sí. Ahí hay muchas variables, ¿eh? ¿No? Hay pros y contras en todos ellos, porque claro, una variable fundamental es primero a qué edad ha sido adoptado, porque si ha sido adoptado muy bebé tampoco va a interferir mucho el modelo de relación que ha tenido antes. Fuera de que podamos entrar luego en memoria implícita y estas cosas, que es verdad que pueden marcar algo. Pero bueno, en general, si son pequeñitos, no. Es verdad que después... Pues todo tiene sus pros y contras, por eso hablaba, porque bueno, en Latinoamérica por lo menos tienen el idioma, que va a facilitar mucho la vinculación en cuanto al lenguaje, el saber cómo se siente cada niño y demás, pero pues en Etiopía, ya que antes mencionábamos además, Etiopía es un peligro que hay, porque ha habido algunos mensajes contradictorios en cuanto a que muchas madres biológicas creían que venían por un tiempo como si fuera una acogida, ¿no? Que les daban estudios y iban a volver, con lo cual eso se ha ido viendo, por eso de hecho se ha cerrado la adopción en Etiopía hace un mes con España. Y es porque, bueno, realmente han visto que esos niños también tenían claro, cuando empiezan a hablar, te das cuenta de que ellos pensaban que en algún momento retornarían a su país, con lo cual el vínculo ahí es difícil. O es más difícil también el vínculo que tiene, por eso digo, tiene pros y contras. Si un niño fue abandonado de pequeño y ha vivido en una institución todo el tiempo, pues va a ser difícil porque no ha tenido un modelo que seguir de familia, ¿no? de una experiencia previa, y le va a ser más difícil vincularse. Pero probablemente más difícil en esa parte, pero dará el paso de una manera progresiva y lo entenderá y se quedará a gusto. Sin embargo, en el niño que ha pasado de familia en familia, que ha ido pasando de familia de acogida, luego a otra y demás, es el modelo que hablábamos antes de que ahora piensa que va a ser lo mismo y cuesta más vincularse. Pero tiene una parte positiva, que sabe cómo funciona una familia, sabe cómo se relaciona con cada uno de ellos y demás, cosa que el niño que ha estado institucionalizado no. Con lo cual, para que veáis lo complejo que es, cada situación es diferente y eso luego puede repercutir también después en una separación y divorcio que diga, ¿y ahora qué tipo de familia voy a tener? Entonces, entiendo que es muy importante que analicemos muy bien los orígenes, el porqué de la adopción, cuándo viene la adopción, de dónde viene la adopción, si estuvo en una casa siempre que si se estuvo en un pueda, orfanato, no si estuvo en siempre, distintas familias, o sea, averiguar el máximo para poder establecer cómo ha sido ese vínculo, porque eso nos va a dar pistas de cara a un divorcio o una separación, a cómo se va a encontrar el menor, cómo nos va a responder a las preguntas, pero entiendo que es muy básico hacer toda esta elaboración previa de cómo ocurrió todo esto y de dónde viene. De antes de la adopción. Exacto. Y de los primeros, como decía antes, los primeros años de la adopción ya en casa, ¿no? Cómo ha hecho el trasvase de una vida u otra, porque casi es como tener dos vidas, cuando tenemos que verlo como una única vida con dos capítulos, ¿no? Pero justo, eso es importante porque puede ver que de pronto tenga o incluso una regresión de cuando empezó a adaptarse o que vea, bueno, ciertas similitudes en un cambio. Siempre que hay cambios, en general los adoptados, los cambios los suelen llevar
mal. Pero hasta una mudanza, que puede ser algo positivo, nos vamos a un barrio mejor, una casa más grande, llevan mal esos cambios de inseguridad, ¿no? Y eso es importante tener. Bueno, con lo cual buscamos la mayor estabilidad en Claro. caso de separación y divorcio, ¿no? Bueno, pues por parte de la mesa yo dejaría aquí las preguntas, pero sí que pasaremos ahora a todos vosotros a que te exprimamos un poco más. Si no, yo encantado. Si os atrevéis a seguir aquí con la tortura, yo soy un sádico. Verbal. ¿Quién quiere preguntar? Seguro que hay muchas preguntas pendientes. ¿O habéis tenido algún caso, a lo mejor, donde se haya dado una separación, un divorcio, con hijos adoptados, y queráis comentar la casuística, que también puede ser interesante para debatir? Os he dejado cao, Sí. Del todo. Bueno, Lo siento. estamos procesando la información. Voy a romper el hielo, Vale. ya que tengo el micro y nadie se atreve. Imagino que sería bastante pernicioso en una familia en la que hubiera hijos biológicos y adoptados, que se hiciera, por ejemplo, una custodia repartida, de decir, uno se queda con unos y otro se queda con otro, ¿no? El estilo de lo del niño que comentabas de Claro. Rusia, ¿no? Que fue Bueno, algo- ese niño, es que esa parte. Pero vuelvo a la respuesta mi respuesta comodín. Igual que en cualquier familia, ¿verdad que nos separaríamos? Generalmente vemos que es mejor no separar a los... Bueno, yo pienso, veo que hay cambios, depende también cuántos hermanos sean, pero piénsalo desde el lado, o yo lo pienso, desde el lado de los sentimientos, que si abandono, que si soy diferente, que si yo aquí sobro, y justo mis hermanos, que son hijos biológicos de mis padres, se van a un lado, y yo, que soy el único que biológicamente no ha nacido de ahí, me voy a otro lado, soy el trasto, soy lo que no saben quitarse, ¿no? Que posiblemente a lo mejor hasta es beneficioso porque se le puede prestar más atención a él y demás, pero casi por lo menos que no sea, que la separación no sea entre los hermanos biológicos y los adoptados. Son todos hijos iguales, exactamente igual, y bueno, si se hiciera una repartición de hermanos, que sea por otro criterio, pero no porque uno es adoptado y el otro no. Porque si él ya se siente diferente siempre y de pronto nota una diferencia en el trato, vamos a subrayarle que tú eres el diferente. Por eso. Pero luego habría que ver el caso, también. No, simplemente quería decir que uno de estos motivos podría ser quizá pues la mala relación entre hermanos, por ejemplo, ¿no? Que fuera una muy mala relación entre hermanos. Sí, o sea, los motivos de separar a los hermanos, Eso, claro, pero son hermanos y tienen que aprender a convivir, ¿no? Igualmente, con lo cual no vamos a darles la razón de, claro, es que tienes razón, deberíamos deshacernos de tu hermano. Incluso al revés, ¿eh? Antes decía que normalmente la discriminación suele ser una discriminación positiva hacia el adoptado, pensando que necesita más cuidados y tal, y es el hijo biológico el que se siente más rechazado o peor, y a veces incluso sale, ¿no? Pues tú ni siquiera eres sangre de nuestra sangre, estas frases muy nuestras. Entonces, claro, ahí hay que tener el cuidado, ¿no? Pero sí, no sé si te he respondido a la pregunta. Sí. Joder, es que vas apuntando con el micrófono. No, bueno. En las experiencias que tú tienes con familias, con hijos adoptados, ¿has encontrado muchos casos de separaciones y divorcios? ¿Y cómo ha repercutido esto en estos adolescentes, en estos menores? ¿Te han explicado sus experiencias? ¿Qué sacarías? ¿Qué conclusiones nos podrías transmitir? No he tenido tantos casos, No, he tenido casos de conflictos que estaban ahí, que a lo mejor se han separado un tiempo, pero han vuelto. De divorcios, que recuerde, de hecho era uno que no pude llevarlo del todo porque se venía uno de ellos a Barcelona y se lo pasé a una compañera. Pero bueno, ha habido, es que no sé qué casos, estaba pensando, antes tenía uno en la cabeza y se me ha ido, ay, perdonadme, ya estoy yo hasta harto de oírme a mí mismo. Bueno, luego si me viene a la mente te vuelvo a decir, ay, qué rabia me da. Bueno, hablad. No te preocupes. No, sí, No, yo es que los casos que he tenido personalmente... No, perdona, es que te iba a decir justo que me parecía curioso, yo antes no lo había comentado.
separaciones que ha habido en matrimonios, claro, no ha llegado a ver el hijo, pero también me parece importante, que quería haber hablado, durante la espera del niño y a veces en momentos cruciales de la preadopción, ¿no? Que es el momento en el que tienen que firmar una preasignación que se les ha hecho, ¿no? Porque tienen alguna, sobre todo cuando es de pasaje verde en China, que son niños con necesidades especiales y uno está dispuesto a aceptar una cardiopatía, otro no, por ejemplo, o algún tipo de diferencia, y ahí me he encontrado, es donde más divorcios hemos visto, algunos por la ansiedad de la espera, que como sabéis cada vez se dilata más, y entonces, pues claro, pasan cosas que al final cuando les llamas para, oye, ya hay un niño asignado para ti, de pronto dicen, bueno, es que nos estamos separando, dices, vaya, pues menos mal que lo han avisado, ¿no?, antes de que llegue el niño, pero muchas veces dicen que el motivo ha sido él, y bueno, y también me parecía importante contar esto, aunque no fuera con el niño, pero durante el momento en el que incluso han viajado, han conocido al niño antes de firmar la adopción plena, y ha habido discrepancias entre ellos, tanto que han sido incapaces, a lo mejor consiguen salvar el matrimonio sin ser padres durante un tiempo, y la mayoría han acabado rompiéndose porque, claro, sale en momentos de yo no soy padre por tu culpa, tú no aceptaste, o al revés, ¿no? O tenemos esto en casa por tu culpa, tú dijiste que sí, y yo no veía y me escuchaste, y seguimos en este problema. Entonces, hay muchos divorcios que casi no ha habido casi relación, o no ha dado tiempo a vincularse, que me parece todavía más peligroso, ¿no? Si ya el niño está en casa y antes del año ya se han divorciado otra vez, porque ese niño es hijo de ellos y ya va a ser hijo de ellos, pero no ha llegado ni siquiera a conocer su familia en su esplendor, ¿no?, cuando eran una familia. Sí. Y bueno, ese era el caso que quería contar, aunque no tenía que ver. Pero... No, yo tuve un caso así que realmente adoptaron y, bueno, tal como vino en este caso de Rusia, se separaron sin circunstancias. Y bueno, desde una custodia, no sé si luego se pidió una custodia compartida, y recuerdo que en ese caso, que me parece que lo hemos comentado antes, la madre renunció a la custodia compartida y le dio la custodia exclusiva al padre porque entendía que el hijo necesitaba una estabilidad y que la custodia compartida no se la daba. Y ella misma renunció porque entendió que no era bueno para su hijo, tal como estaba el niño, lo que había pasado un proceso de ruptura a los 3 meses de estar aquí, que necesitaba una estabilidad, que había tenido un tipo de custodia, que luego se dio una custodia compartida, entendió que no era bueno, y en este caso ya renunció a su custodia compartida, a seguir luchando por una exclusiva, porque suponía más juicios, más intervenciones de psicólogos, de centros y tal, y le dio la custodia, en este caso al padre, y se quedó con él, porque pensó que era bueno para el menor, justo por todo esto que había pasado. Joder, porque la separación fue a los 3 meses, o sea, fue... Que eso, genial por esa madre que lloró ve mucho. Claro, lloró no, mucho, me imagino, lloró eso mucho, no lo decides alegremente. Genial por pensar primero en el niño, en lo que le va a venir bien, porque evidentemente ella lo que querría sería quedarse con su hijo siempre. Pero luego, claro, está esta parte, yo ahí sigo por el otro lado, siempre apuntando, mediación familiar, donde ahí pudieran, ya que, vale, por eso, como luego hablabas de juicios y ella seguía luchando por la custodia, bueno, porque pero se hizo una custodia exclusiva, se pidió una custodia compartida y se hizo mediación familiar, se hizo todo, pero no llegaban a acuerdos, se siguió hasta que acabó. En una segunda etapa, en una custodia compartida, la primera una exclusiva para la madre, luego compartida para los dos, y ahí fue cuando la madre dijo, no lo veo bien al menor. Ya, qué difícil es todo. Con mucho llanto, pero sí, pensó claro. que era bueno para su hijo estar en una casa, estar con una estructura fija en este caso, pero había otras cosas. Y posiblemente fuera así, fuera lo mejor para él. Él estuvieron hablando con el centro donde hicieron la adopción, la psicóloga recomendaba estabilidad y una casa para el menor, y bueno, en este caso cedió ella porque el padre no cedía y quería mantenerla compartida. Bueno, es un caso de ejemplo. Claro, en cuanto a eso, siempre lo ideal, pero es que no es factible por lo general, es tener los 3 domicilios estos famosos que se habla, que ojalá, si tienes la posibilidad de tener un domicilio donde el niño esté siempre y sean los padres, bueno, aún así también le daría... Yo no sé si los psicólogos estaríamos muy de acuerdo. Claro, no, a mí no me parece, pero no, en cuanto a la logística de poder tener la justicia, yo es que en estos casos no creo que, como ha hecho esta madre, no creo que sea la mejor opción una custodia compartida por esto mismo, porque no hay estabilidad. Pero sobre todo eso, por los cambios y ver entrar y salir. Al final le va a recordar... había conflicto entre la pareja también, claro. Entonces claro, la madre
No, y veía. además es que esos casos siempre van a dar conflicto. Aunque tengas el dinero para hacerlo, va a dar conflicto de esto no estaba así, aquí falta esto lo has roto tú. Las casas Solo nidos, en creo que no. No, por eso, no pero son como nuestra se primera plantea, opción. no, desde luego nunca lo son, No pero sí es la primera opción de otro perfil de familias que tienen mucho dinero para poder Yo creo permitir que aquí, eso. y si nos ves a los que hemos intervenido y hemos visto ejemplos de que Ya, pues incluso genial. con familias de Me mucho parece dinero, estupendo. fracaso total. Sí. Las experiencias yo no sé, pero creo que, vamos, podemos hablar de que casi todo ha sido un fracaso, las casas nido con mucho dinero, da igual. Bueno, ¿más preguntas? ¿Más intervenciones? Vale. Sonia. Sí, desde el punto de vista forense, ¿sí? Dentro de nos viene una familia que ha adoptado a un niño, se quieren separar y uno de los dos viene a consulta porque quiere que recomendemos cuál es la mejor forma de organizar la vida de esta familia en este momento. ¿En qué nos tendríamos que fijar los peritos para hacer una buena recomendación? Una recomendación de cómo funcionar. Sí, de organización familiar, ¿sí? De guarda custodia, si es guardia exclusiva o es... Es que claro, por eso no hay un patrón, que es lo que no hay un preguntaba patrón, en pero la por eso, primera. ¿en qué aspectos, bajo tu experiencia, ¿sí? ¿En qué nos hemos de fijar para hacer una buena recomendación enfocada a cada caso en concreto? Pues en cómo lleve el niño, en general, otros cambios que lo podamos tener como referencia para vivir eso, con quién esté más vinculado, ya no solamente también por el padre o la madre, ¿no? Sino también el entorno donde pueda estar en un lugar o en otro, ¿no? Incluso de vecinos, aunque sea, porque eso le da cierta estabilidad y esa pertenencia a un grupo. En qué fase esté también, ¿no? De esta construcción de identidad también, que es importante saber si justo incluso, claro, depende de la situación, pero hay un caso de unos padres que decían, ahora mismo nosotros tenemos que separarnos, pero supieron convivir un tiempo mientras el chico que estaba pasando una mala etapa pudieran continuar como familia, aunque fuera un poco más teatrillo en realidad, para que por lo menos no le viniera todo a la vez, ¿no? Eran unos meses, claro, esto no lo puedes llevar a años. Pero bueno, sí que tener en cuenta, es que claro, eso vale para todos, tener en cuenta siempre al hijo antes que tus intereses personales, pero eso es tan difícil luego de llevar a cabo. Entonces, esas recomendaciones que se diferencian un poco en cuanto a cualquier otra separación y divorcio es justo eso, los miedos al abandono, la inseguridad que tenga, su autoestima, que suele ser un poco baja en algunos casos. Entonces, no sé, un poco todo eso, las tablas de multiplicar que os he enseñado antes, esas os tenéis que llevar aquí en la mano, apuntadas y miráis. Pero más o menos. Por ahí hay una. Sí, quería preguntar que en estos procesos de adopción abierta, cuando hay un proceso de separación, el vínculo que se mantiene, digamos, con la familia biológica, ¿cambia de alguna manera o en qué sentido? La idea, bueno, de eso sí que casi no hay casos porque llevamos un par de años en adopción abierta como tal, que antes se conocía, se hacía de una manera informal. Pero la idea es que siga, a lo mejor se puede interrumpir durante el proceso de separación porque todo esto se le pueda venir muy grande, pero no se debería interrumpir demasiado tiempo para que no perdiera esa asiduidad de contacto con su familia biológica, siempre y cuando, esto es algo importante tener en la adopción abierta, siempre se hace en beneficio del menor, no porque la madre biológica o algún familiar biológico lo desee, que todos lo desean, ¿no? Quieran o porque se lo hayan leído a lo mejor los padres adoptivos que eso es bueno para el niño, entonces se lo vamos a dar. Siempre es porque se valora primero psicológicamente que realmente para él es bueno seguir manteniendo esta relación. Por eso a veces es intermitente, es parecido, por eso decía que es parecido al acogimiento permanente en cuanto a las visitas tuteladas, pero en una separación probablemente... no siempre, porque hoy en día sí que suelen quedarse al menos uno de ellos dos con el acogimiento, pero a veces hasta se pierde el acogimiento, con lo cual depende de Pero cómo son casos excepcionales, ¿no? Son casos excepcionales. O sea, todavía no se dan con la frecuencia para... Bueno. Claro, en general lo ideal sería, si hay un proceso de separación y va siendo todo normalizado, que no se interrumpan las visitas programadas o el contacto programado que tenga con la adopción abierta, porque hay, por lo menos hay una línea de todo sigue normal, no todo va a cambiar de pronto en mi vida. Por lo menos hay una parte
que sigue y bueno, va a cambiar un poco la parte entre mis padres, pero van a seguir siendo mis padres y voy a seguir en contacto con ellos, e incluso le puede hacer comprender mejor la manera de cómo va a ir visitando a la otra parte, ¿no?, de sus padres, porque es algo que ya había vivido previamente con la familia biológica. Y luego quería hacer otra pregunta. En relación, digamos, al mismo adoptado, en base a su experiencia, de los casos que ha podido ver, el proceso de construcción de identidad, de creación del vínculo, ¿no?, con la familia que lo adopta, es más fácil a lo mejor cuando él es el primero, digamos, es adoptado y no hay hermanos, digamos, cuando la familia que lo adopta no tiene hijos y bueno, hace un proceso de adopción y se convierte en un hijo único, ¿no? Que entonces no es que él se sienta, digamos, se sentiría deseado, ¿no? Que puede ser positivo, pregunto, o más fácil que no cuando hay hermanos biológicos. Si ese proceso de construcción de identidad y de... Sí, es diferente en cuanto a la... Sí. Sí, suele ser, depende de cómo se vea también, hay veces, también depende de cómo estén los hijos que ya existen en el matrimonio, porque, bueno... Pero depende. yo pregunto cuando no hay hijos en el matrimonio. Claro, por eso, o sea que, es mejor en el sentido que vas a poder proyectar toda tu energía en crear ese vínculo con él, porque solo tu atención solamente se centra en tu hijo, claro, en ese sentido es mejor, el vínculo va a ser bueno. ¿Que después llegarán hermanos, por ejemplo, después de él? ¿O eso tampoco como es que pueden ser las tres combinaciones? Sí. Con hijos, si llega el adoptado no hay nadie todavía y nunca lo va a ver, o el adoptado y luego tiene otros hermanos también adoptados o también biológicos. Sí, al final el mejunje que se puede hacer es tremendo. Todas las combinaciones valen. Sí. Y todas van a tener pros y contras en eso. En general, lo que sí que se va a hacer es que, bueno, pues siempre el adoptado siempre tiene que ser, cuando llega, menor que los hermanos, si ya están ahí, para que siga un poco el orden natural, ¿no?, de llegada de hijos y que pues él pueda entender también cómo es mejor el sistema familiar si ya ve a otros referentes niños con los que se pueda comparar para relacionarse con los padres, por ejemplo. Son muy buenos niños, sobre todo al principio. Esto es para la adaptación, que suele durar a lo mejor meses como mucho, pero a veces hay rechazo hacia el adulto y que haya hermanos, que haya ya hijos esperándole, o sea, hermanos esperándole, le ayuda como intermediario entre los padres y él. A veces no se dejan ni tocar, sobre todo de pequeños. A veces solamente es la figura masculina o solo la figura femenina. Depende también de las experiencias previas que haya tenido. Pero el que haya alguien a su altura, entre medias, que le presta un juguete, que se le acerca... Eso le puede ayudar más a Sí, pero eso es a... a un nivel más práctico de la adaptación. Que una cosa es la adaptación a la rutina y a la rueda de la vida diaria y otra cosa más profunda es la vinculación, que pueda que haya habido una buena adaptación y no una buena vinculación. O al revés, ¿sí? Puede, claro, si ¿sí? son muy pequeños, por ejemplo, y claro, si sí. son muy pequeños y no han tenido una experiencia, digamos, previa, por lo menos no para recordarlo, para... ¿no? Ese es el ejemplo que ponía antes. Si ha tenido, por eso decía, es bueno y malo. No ha tenido una experiencia previa, pero no es algo desconocido y no sabe de qué va todo esto. Pero si ha tenido una experiencia previa porque ha estado en una familia de acogida o porque incluso, por lo que sea, ha estado con su familia biológica y han muerto todos, o una cosa así, una desgracia muy grande, pues sabe al menos cómo funcionaba esa familia. Le va a doler más la ruptura con ese pasado, pero ya sabe cómo funciona como para empezar a hacerlo, ¿no? A veces eso se puede ver además con niños muy pequeños, la manera de vincularse o la necesidad que tienen de vincularse, ¿no? De niños, a mí me llegan muchas veces que en el primer día me dicen te quiero mucho y me abrazan. Y dices no. Dicen es que es más majo. Los padres dicen no me quieres, no me conoces, no le vas a rechazar, no le vas a decir eso a un niño. Pero están con esa necesidad, no entienden bien cómo regular la relación y esas cosas. Luego ya empiezan a saber, a elegir a quién puedes decir que le quiero mucho y a quién no. Pero vale, no sé si os respondo, me pongo a hablar sí. y estándar. Vale. Bueno, más que nada, si no un poco de cosas que ha ido exponiendo durante este tiempo y bueno, por profundizar un poquito más. Porque tú tenías una idea previa sobre ello o te habían comentado algo de es mejor que sean... es en base a la charla y a lo vale, por eso, que nos ha contado. Gracias.
con micro, creo que si no, no se graba. A la hora de revincularse con hermanastros, ¿tienen más dificultad, más facilidad? ¿Les ayuda, no les ayuda? Porque luego aquí vienen las familias reconstituidas. Depende claro, de la está. edad que tenga el niño, pero generalmente suelen conectar mejor con hermanastros, bueno, con sus hermanos, no son hermanastros en No, este caso. pueden ser hermanastros. Ah, dices que Claro, además los de... hijos de la nueva pareja de papá o de mamá son Jo, hermanastros. ojalá, quiero tener ese Claro, caso. No o lo he tenido luego- todavía, ¿eh? Pero llegará ahí pronto. Sí, seguro. Seguro que los hay, de hecho, ¿eh? Claro, Tiene que seguro, haberlos. seguro. Pero no sé cómo... Yo me imagino que será una vinculación más o menos igual. Quizá, es que no te sé responder, me has pillado. Porque Mira, aquí lo habéis ahora, conseguido. después de la separación, viene la reconstitución de la familia y pueden haber hermanos biológicos de las nuevas familias que se tienen. Mm. No sé De hecho, cómo- claro, mira, lo voy a preguntar a una persona que sí conozco, pero nunca le he dado, porque no es exactamente un divorcio, pero era una madre monoparental que tenía adoptados a 2 niños y después se ha unido con otra madre monoparental también con otros niños y viven juntos, los 4 niños y las 2 madres en una familia. Y la verdad es que me ha parecido tan fascinante otras cosas de ellas que nunca les he preguntado tanto en la vinculación. ¿Qué tal los Aparentemente van fenomenal, ¿no? Por eso además uno de ellos tiene necesidades especiales, que es como que tienen todos las Todo, peculiaridades. lo tienen todo. Y parece que va bien. Es una madre también que está muy metida en este mundo, entonces sabe a dónde dirigirse, dónde pedir ayuda, cómo manejar. No es lo normal, ¿eh? Pero de momento no le he preguntado tanto. Es que es muy personal esa pregunta, pero se la haré. Y sí, de alguna manera. Y yo creo que por lo que se ve y lo que ella cuenta, va muy bien. O sea, la adaptación ha sido buena entre ellos. Es más en la adaptación social, yo creo, de pensar, soy adoptado, soy de otro país, tengo 2 madres, eso es lo que llevan, o 2 padres, en este caso lo digo. Claro, es mucho más la aceptación social y el miedo, la integración en otros lugares, que realmente lo que vive en la propia familia o con sus hermanos. Probablemente eso hasta se fortalece de decir, los 2 o los 4, cada uno por su lado, lo está viviendo en el cole, nosotros vamos a hacer piña, nos entendemos, ¿no? Pero sí, ahí tenemos que hacer un trabajo más, el entorno social, que nos queda mucho trabajo por hacer pedagogía social más bien, ¿no? de este tema, que nos guste o no, existe y oye, son niños, tienen que estar y tener los mismos derechos y aceptarlos, que lo pasan muy mal, ¿eh? Sobre todo esto que hablábamos antes en cuanto al racismo en adopciones internacionales, que claro, al principio no lo piensan muchos padres, ¿no? Queda muy bien como los anuncios, llevar a la niña china de la mano, pero es que esa niña china de mayor lo pasa mal. El niño negro, muchos dejan de salir, incluso adolescentes salir de marcha porque dicen, es que estoy harto de que voy con mis amigos y el único que le para la policía y le pide los papeles es a mí. Y claro, dices, es que eso es error no del niño ni de los padres, es un error que tenemos todos en la sociedad y eso es verdad, pasa. Pero bueno, ese es otro tema. Y es que voy saltando. ¿Más preguntas? No hay más intervenciones. Si no, vamos a tener que cerrar aquí la charla. Vaya. Si no, Bueno, a pues menos tendré tú que nos quieras volver hacer otro alguna día. pregunta No, a hombre, no, yo nosotros, creo que también ya podría bastante ser. martirio os he hecho ya, yo creo. Pero vamos, yo encantado de venir las veces que me invitéis. No, encantados Además, nosotros de tenerte aquí. Estamos súper bien estupendo. cuidado, o sea que vuelvo cuando me llaméis. Si me dices ven, Bueno. lo dejo todo. Vale, perfecto. Vale. Tomamos nota que Vale, posiblemente yo vamos a invitar. encantado. Ha sido una charla muy interesante. Muchas Creo que es gracias. un tema muy interesante para nosotros porque además es muy novedoso. Mm. Y claro, trabajamos con familias, cada vez salen casos más especiales y bueno, hay que considerar quizás este efecto amplificador, ¿no?, que tiene en los hijos adoptados el divorcio. Este afecto, esta palabra de gratitud, ¿no?, esta emoción de gratitud que puede llevarnos a engaño a la hora de valorar las Exacto. necesidades del menor, la amplificación del conflicto de lealtades, es decir, a la hora de tener las respuestas de este niño, de valorar con quién está más vinculado o menos vinculado, cuáles son sus preferencias,
quizás nosotros también tomar un punto de distancia, moderar más, y luego toda esta investigación histórica, ¿no? De cómo ha venido este origen del niño, Eso es porque nos fundamental. va a marcar un poco cómo se vincula, ¿no? Y el ver cómo se vincula nos puede marcar la pauta de cara a una orientación en una custodia. Sí, me has hecho un perfecto resumen que podías haberlo Estaba y nos atenta. ahorrábamos todo este. Estaba atenta. Pero justo, eso es, pero luego sin olvidar nunca que está muy bien y que tengamos estas cosas de referencia y su historial y tal, pero no dejemos de lado nuestra intuición, nuestro ojo clínico, que muchas veces, no, es que me tengo que centrar en esto y somos como muy encorsetados. No. Y ante todo, ante la duda, flexibilidad absoluta de, bueno, me voy a dejar llevar por aquí que por esto otro. Pues Y ya muchas está. gracias, A Jaime, vosotros. encantados y encantadas de tenerte aquí y a ver cuándo te volvemos a ver por aquí. Cuando me Gracias. llaméis. Muy amable. Gracias.